Lo lógico es que se discuta con la ciencia y la técnica la reducción del precio de los combustibles para verificar. Buenos días, chicos, ¿me escuchan? Buenos días, profe. Sí, buenos días, Inge. Hola, chicos. Tengo ¿Me confirman, chicos, que están viendo el Excel? Sí, que sí se ve. Ya, anotemos la asistencia. ¿Ya? Javiera Maguaña.
Javier. Presente, buenos días. Hablarán Durito chicos. Edwin Balseca. Presente, buenos días, Inge. Anton Cadena. Presente, Inge, buenos días. Jonathan. Jordan. Buenos días, Inge, presente. Kevin Coloma. Buenos días, Inge, presente. Kevin Cueva. Buenos días, Inge, presente. Eduardo Delgado. Cristian Farías. Buen día, Inge, presente. Luis Feijó. Juan García. Buen día, presente. Chico Gómez. Buenos días, Inge, presente. Héctor Guachamín. Buenos días, Inge, presente. Bolívar. Presente, Inge, buenos días. Jocelyn. Buenos días, Inge, presente. Diego. Cristina. Diego Lomas. Buenos días, Inge, presente. Alex Martínez. Steven Ortiz. Buenos días, Inge, presente. Pedro. Buenos días, profe, presente. Joe Quesada. Buenos días, Inge, presente. Josué Sabando. Presente, Inge, buenos días. Kenny. Presente, Inge. Jenny. Presente, Inge, buenos días. Kevin Toapanta. Buenos días, Inge, presente. Isaac Toazo. Buenos días, Inge, presente. Miguel Ángel Valenzuela. Presente, Inge, buenos días. Kevin Villavicencio. Paul. Inge, tal vez le puedo poner a Gibaja Cristina, por favor.
Ya. Chicos, ¿me confirman que están viendo mi pantalla, mi diapositiva? Sí, Inge, sí se ve. Sí, profe. Ya. Sí. Entonces, verán, recapitulemos un poquito, ¿no? La última clase, me acuerdo, nosotros vimos el tema, ¿no es cierto? Circuitos combinacionales, ¿cierto? Y hicimos un ejemplo. ¿Qué dijimos nosotros? Que para resolver un circuito combinacional, básicamente lo que yo hago, ¿no es cierto?, es leer y entender un enunciado. Para nuestro caso, nosotros diseñamos un controlador de nivel. Entonces, teníamos para nuestro taller, teníamos la filosofía de operación. ¿Qué quiere decir la filosofía de operación? ¿Cómo es el proceso, no es cierto? Cuando es que, si es que un sensor se activa, entonces se activa una alarma. Si es que el sensor de temperatura fría se activa, entonces prendo un calefactor, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo del estado de las entradas, yo decía, yo tengo el valor de las salidas. Entonces decíamos, ¿cómo resolvemos estos ejercicios, estos circuitos combinacionales? Un circuito combinacional es una aplicación, ¿sí? Entonces, básicamente lo que yo hago es entender el enunciado, en base a ese enunciado, escribir una tabla de verdad, y de ahí con la tabla de verdad, ¿no es cierto?, trabajar con Minter, con Maxter, y luego simplificar las expresiones booleanas o la función booleana que hay obtenido. ¿Sí? ¿Cómo simplificamos? Entonces ahí sí dice simplificamos mediante la aplicación de las leyes del álgebra de Boole o mediante los mapas de Carnot, ¿cierto? Entonces dice, nosotros lo hicimos, ¿no es cierto?, con mapas de Carnot, pero nosotros ingresamos al software, al Logisim, ¿sí? Lo importante es entender cómo trabaja el software, ¿cierto? Entonces ustedes obtuvieron, ¿no es cierto?, los grupos de unos y de ceros, de unos para quienes trabajaron con Minters, o ceros, si alguien quiso trabajar con los Maxter, ¿no es cierto? Y entender cómo se está agrupando los unos y en función de eso obtener la función simplificada, ¿no es cierto? Entonces ustedes empezaron el taller conmigo y ustedes lo terminaron. Hasta ahí me acuerdo que nosotros revisamos. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es ver los decodificadores y codificadores. Para lo cual nos hemos planteado los siguientes objetivos. Primero, comprender qué es un circuito combinacional. Nosotros ya hicimos un taller, ¿no es cierto? Ya trabajamos en un circuito combinacional, pero ahora vamos a ver un circuito combinacional específico, que es el decodificador binario. Vamos a aprender cómo es su diseño interno, vamos a conocer los dispositivos comerciales, porque nosotros, si bien entendemos cómo está construido un decodificador, básicamente lo que nosotros hacemos es ir a la electrónica y comprar los decos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver qué dispositivos comerciales existen, entender las aplicaciones de los decodificadores, conocer, comprender y aplicar los procedimientos para la construcción de decodificadores binarios a partir de decodificadores binarios de menor tamaño. Y finalmente vamos a aprender el funcionamiento de los codificadores, que es un circuito combinacional. Este tema, ¿no es cierto?, estos objetivos nosotros los alcanzaremos en esta horita de clase y el lunes. Ahora, muchos se preguntarán, ¿no es cierto?, ¿qué vamos a hacer el lunes? Si vamos a tener la prueba, si vamos a tener el examen, perdón, vamos a tener clases, ¿sí? Todavía yo no les puedo asegurar, ¿sí?, porque las autoridades no han entregado el calendario académico. Hasta donde yo sé,
Hasta donde yo sé, se va a aplazar una semana, pero así puntualmente, o sea, todavía no nos entregan fechas. Entonces, yo creería que no. El lunes, o sea, todavía no demos el examen porque si es que hoy no se exige asistencia a los estudiantes, como ustedes vieron la resolución del Consejo Politécnico, no se les exige, este día no se les exige ni asistencia ni evaluaciones, ¿no es cierto? Entonces, ir al lunes a tomar una evaluación, ¿no es cierto? Un examen, yo creería que no. Además, que se estableció que los exámenes sean presenciales. Otro lío. Pues yo no sé si vamos a esperar regresar, ¿no es cierto?, a la poli. Quién sabe esto cuándo se solucionará. Entonces, verán, quedemos así, Martín, para no estar en esta incertidumbre que no me gusta. El lunes tenemos clases, ¿sí? Si es que tenemos que dar el examen esta semana mismo que viene, lo daríamos el jueves. Sí, yo no me aferro a dar el examen presencial, porque como les digo, esto también cuándo se solucionará y yo no puedo estar esperando y tampoco es que me espere el sistema, ¿no? Pues el sistema tiene fechas límites. Sí, entonces más bien quedemos así. Independientemente de las fechas, el lunes terminamos este tema de codificadores y decodificadores y el jueves daríamos el examen. Si es que las fechas del calendario académico nos dan para dar el examen el lunes siguiente, mucho mejor. Sí, ¿está claro? ¿Todos me escucharon? Sí, Inge. Sí, Inge. Muy bien, entonces el lunes tenemos clases. Profe, sería el martes que tenemos clases. Sí, perdón, estoy confundida. Sí, perdón. El martes tenemos clases, sí, y el jueves, eso déjeme ver, bueno, yo creería que el jueves también sería clases y el próximo martes daríamos el examen, pero eso sí ya les confirmo, pero el martes sí, clases. Si terminamos de ver este tema, si estoy confundida con ustedes, no tengo los lunes, el martes tenemos clases. Y lo importante es que la siguiente clase, la siguiente sesión que tengamos, no va a ser el examen, sino vamos a terminar este tema. Listo. Ahora, entonces, como les digo, nuestros objetivos los vamos a alcanzar entre hoy y el martes. Para alcanzar esos objetivos, nosotros vamos a cumplir los siguientes temas. Primerito vamos a ver una introducción. Luego vamos a hacer una descripción de los decodificadores. Vamos a entender su construcción interna. Vamos a estudiar los dispositivos comerciales, a conocerlos más bien. Vamos a estudiar sus aplicaciones. Vamos a ver unos decodificadores específicos que realizan funciones específicas. Vamos a ver la composición de decodificadores mediante un ejemplo. Al final vamos a estudiar los codificadores y finalmente unas conclusiones. Ya. Entonces, nosotros habíamos dicho, ¿no?, ¿qué es un circuito combinacional? Básicamente un circuito combinacional me resuelve algo, ¿cierto? Este circuito combinacional, ¿no es cierto?, se construye a partir de entender un enunciado. Una vez que yo entiendo ese enunciado, yo escribo la tabla de verdad. Y después, con la tabla de verdad, lo que yo hago, ¿no es cierto?, es obtener la función booleana y luego simplificar esa función booleana con cualquiera de los métodos que hemos visto. Finalmente, ¿no es cierto?, yo construyo, ¿no es cierto?, una función simplificada. Y ese circuito digital que yo he construido me resuelve mi enunciado. Para nuestro ejemplo, nosotros construimos en la anterior clase un controlador de nivel, un controlador que me permite, ¿no es cierto?, controlar el nivel en un tanque.
Y nosotros dijimos, ¿no es cierto?, que la salida que yo obtenga, ¿se acuerdan? Que se encienda la alarma, que se encienda el calentador, que se abra una válvula, que se cierre otra válvula, eso depende de qué, es decir, las salidas dependen del estado de las entradas en ese instante. ¿Sí? Es decir, que es un circuito sin memoria, porque no me importa el estado en el que estuvo antes, ¿no es cierto?, las entradas para obtener la salida, únicamente me importa el estado en ese momento. Entonces, dependiendo del estado de las entradas, se tiene el estado de las salidas, o 1 o 0. Para mi ejemplo, ¿de qué dependía? Yo dependía del estado de los sensores de nivel o de los sensores de temperatura, para en función de eso abrir o cerrar válvulas, encender o apagar un calefactor, encender o apagar alarmas. ¿Bien? Entonces, básicamente lo que nosotros hicimos, o más bien ustedes terminaron el ejercicio en la casa, ¿no es cierto? ¿Qué hicieron ustedes? Construir un circuito digital, un circuito lógico. Ese circuito lógico que ustedes construyeron, lo construyeron en base a compuertas AND, ¿no es cierto? OR, NOT, la NAND, la NOT, ¿no es cierto? La XOR, la XNOR. Básicamente, ustedes lo que hicieron es obtener un circuito, digamos, parecido a esto. Ahora, ¿qué pasa con los decodificadores? Los decodificadores, igual que lo que ustedes hicieron en el taller, resuelven también un problema, ¿sí? Resuelven una aplicación, pero esta aplicación es tan usada, ¿no es cierto?, que ya lo encapsularon en un chip. ¿Sí? Digamos, ¿no?, que su circuito, el que ustedes construyeron digitalmente en el taller de la clase anterior, es tan utilizado, digámoslo así, ¿no es cierto?, que se construyó ya como un circuito integrado. Sí, entonces ustedes no van a estar diseñando a cada rato ese controlador, sino que van a la electrónica, van a Omega y dicen, véndame el chip que me permite realizar el control de nivel de un tanque. Sí, entonces les venden el chip. ¿Sí? Porque, digamos, es muy utilizado. Claro que eso es una suposición, ¿no? Porque esto del control de nivel en un proceso depende de muchas variables del proceso, depende de qué líquido es el que yo estoy almacenando en el tanque, depende de las condiciones atmosféricas, etcétera, etcétera. Sí. Pero en cambio, el decodificador que nosotros vamos a estudiar es algo que se utiliza tanto dentro del sistema binario, dentro de los sistemas digitales, que dice, no vamos a estar diseñando a cada rato, no, sino este decodificador ya lo ensamblamos. Ya lo hicimos como un circuito integrado y lo único que hacemos es ya venderles. No van a estar ustedes diseñando a cada rato un decodificador, pero sí tienen que entender. Entonces nosotros vamos a estudiar un decodificador binario. ¿Qué es un decodificador binario? Es un circuito combinacional, ¿sí? Es decir, que me resuelve algún problema, ¿no es cierto?, alguna aplicación. Un circuito combinacional tiene n entradas, 2 a la n salidas y una entrada de habilitación. Entonces, ¿cómo tengo yo? Tengo un deco, ¿no es cierto? Para mi ejemplo, para el gráfico que ustedes están viendo en la diapositiva, yo tengo n entradas. ¿Sí? Para mi ejemplo tengo 3. ¿Cuántas salidas deberé tener? 2 elevado al cubo, debo tener 8 salidas. ¿Sí? Y además tengo una entrada extra que se llama la entrada de habilitación. Por ejemplo, un decodificador de 2 entradas, ¿no es cierto? Tengo 2 entradas, ¿cuántas salidas va a tener? 4. Eso. Tendrá 4 salidas
y una entrada de habilitación. ¿Cómo tendría yo el esquema? Tendría, ¿no es cierto?, 2 entradas, 4 salidas y una entrada de habilitación. Aquí hay algo importante que debemos mencionar. Siempre que ustedes hacen su diseño, y siempre tenemos ese problema cuando les reviso las prácticas, ¿no es cierto? Ustedes deben etiquetar, ¿sí?, todas las entradas y todas las salidas, ¿sí? Miren, es decir, ¿qué es etiquetar? Ponerles nombre, ¿sí? Todas las entradas y todas las salidas. ¿Para qué? Para que su diseño sea entendible, ¿no es cierto? Sí, porque un diseño sin etiquetar entradas y salidas no tiene sentido. Entonces, a partir de ahora, ¿no es cierto?, yo necesito que todos sus diseños, que todas sus simulaciones estén etiquetadas. Entonces, veamos cuál es la tabla de verdad de un decodificador binario de 2 a 4. Entonces, ¿qué me dice, no es cierto? Yo tengo entradas, tengo, para mi ejemplo, tenía, ¿no es cierto?, las 2 entradas cuyos nombres o etiquetas les puse AB y mi entrada de habilitación son entradas. Y ahora tengo 4 salidas. ¿Qué es importante? Y verán, chicos, esto en las evaluaciones, en el examen, esto sí es importante y yo he insistido desde la primera clase. Siempre la mayor letra o el mayor número, ¿no es cierto?, me va a representar para mí la señal de mayor peso. ¿Qué quiere decir? ¿A qué me refiero? ¿No es cierto? Que ese sub 0, ¿no es cierto?, será 2 a la 0. Ahí. 2 a la 0. Ese sub 1 me representará el 2 a la 1. ¿Se acuerdan de la representación binaria? Este me representará el 2 al cuadrado. Y este ultimito me representará el 2 al cubo. ¿Sí? Entonces dice, el mayor número me representa la variable de mayor peso. Y tiene sentido, ¿no? Es 2 al cubo el peso. Es lo que yo les evalué. El peso, ¿no es cierto?, no es el exponente, no es la base. El peso es el exponente y la base. Sí. Eso tiene que estar claro, chicos, porque si ustedes me ponen al revés, ¿no es cierto? Ustedes me ponen, no sé, S0, S, así son bien desordenados, ¿no es cierto? S2, S1 y S4, si es que me ponen, bueno, como sea, si es que me ponen así, yo les pongo 0. Yo ya no reviso nada más del ejercicio. Sí, verán que ya les estoy avisando para el examen. Pues ese rato yo no quiero que me digan, ¿por qué me pone 0? Listo. ¿Qué más vemos aquí, no es cierto? Que yo tengo la entrada de habilitación, es algo nuevo que no hemos dicho antes, ¿no es cierto? Y por lo general, esta entrada de habilitación se le coloca la letra G de gates, ¿no es cierto? De puerta. Ahora, ¿qué vemos nosotros? Miren, yo veo que cuando el gate, la habilitación, está en 0, todas las salidas del deco están en 0. Sí, sin importar, miren, que yo tenga en las entradas. Entonces dice, cuando la habilitación está inactiva, todas las salidas están inactivas. Puede tener en las entradas 00, 01, 10, 11, no importa. El deco no hace nada, está apagado. ¿Sí? Entonces, desde ahí, ¿no es cierto? Estos circuitos combinacionales, para que funcionen, por ahí ustedes ya tienen que tener en mente que tienen que habilitarlos, tienen que encenderlos.
¿Cómo los encienden? A más de la alimentación que ya tiene cada circuito integrado. ¿Cómo lo habilitan? Colocándole en la patita, en la entrada gate, un 1. Entonces, miren acá. Entonces, aquí yo ya veo que a las salidas ya pasa algo. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pasa, miren? Cuando yo tengo 0, 0, ¿qué salida se está habilitando? La salida S sub 0. Cuando yo tengo un 1, 0, tengo un 1 binario. Por lo tanto, ¿qué salida se habilita? La salida S sub 1. Cuando tengo 0, 1, tengo un 2 binario. Por lo tanto, se habilita la salida S sub 2. Y cuando tengo un 1, 1, se habilita, ¿no es cierto?, la salida S sub 3. Entonces, cuando la habilitación está activa, se activa la salida con el índice correspondiente al valor binario de las entradas. Entonces, prácticamente, ustedes con las entradas, ustedes están eligiendo qué salida activar. Eso es lo que hace un deco. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? Profe, eso del valor binario no lo entendí muy bien. Digamos, si me da 2 en la entrada, tendría que ser con el S2. Ajá, mire, por ejemplo, si yo tengo 2, ¿no es cierto? ¿Cuál es el 2 binario? Entonces, este es el 2 binario, ¿sí o no? ¿Sí? Porque este es 2 a la 0 y este tiene un 2 a la 1. Entonces tengo un 2 binario. Aquí que tengo un 0 binario, un 1 binario, un 2 binario, un 3 binario. Entonces, si yo tengo el 2 binario, ¿qué salida se te va a activar? La salida S sub 2. ¿Sí? Entonces, por eso dice, siempre que la habilitación esté activa, no se activa la salida con el índice correspondiente al valor binario de la entrada. Si tengo en la entrada 1, 1, este me significa un 3 binario, ¿no es cierto? ¿Qué salida se activa? S sub 3. Ya. Entonces, ¿no es cierto? Nosotros dijimos, para el ejemplo que yo tengo aquí, digo, si la habilitación está activa, es decir, el gate en 1, y las entradas, ¿no es cierto? Tengo 0 y 1, ¿no es cierto? Es decir, tengo el 2 binario. Entonces, ¿qué salida se activa? La salida S sub 2. Si ustedes se fijan, para cada valor de entrada, ¿no es cierto? Yo tengo activa una única salida. ¿Ven? Por ejemplo, aquí, para el que está señalado, si tengo 0, 1, se activa la salida S sub 2. Esa y solo esa. No tengo activa ninguna otra. ¿Sí? Eso se conoce como salidas excluyentes. ¿Sí? Solo tengo activo una salida y solo una. Vamos a ver el circuito, ¿no es cierto? Entonces, nosotros hemos aprendido que a partir de su tabla de verdad, yo puedo obtener el circuito, ¿no es cierto? Entonces, yo obtengo un circuito, digámoslo así, para cada una de las salidas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Trabajar con Minter o con Maxter, ¿no es cierto? Para cada salida. Entonces, empecemos con la primera salida. Empecemos por ese sub 0, por ejemplo. En ese sub 0 yo veo que tengo ceros y un único 1. Entonces, de ahí yo digo, ¿qué me conviene? ¿Trabajar con Minter o trabajar con Maxter? ¿Con qué trabajaría? ¿Con los unos o con los ceros, básicamente? ¿Con los ceros? Con los ceros, no, pues porque así si yo me pongo a trabajar con los ceros, quiere decir que entonces voy a
definir, ¿no es cierto?, un término para este, para este, para este. Es decir, voy a tener una función muy larga. ¿Sí? Entonces, ¿qué me conviene trabajar? Con lo que me dé una función más simple. ¿Sí? Si dice, yo trabajo con los ceros, dice, yo voy a trabajar con los maxter, entonces, ¿qué van a tener que establecer ustedes? Primerito, por ejemplo, una función para este primer cero. Entonces, ¿se acuerdan de la convención? Dice, si yo voy a trabajar con los maxter, entonces dice, si la variable tiene ceros, ¿le niego o no le niego? No le niego, ¿cierto? Entonces yo tendría B más A. ¿Sí? Ahora me toca definir otro término para este. Entonces ahí me quedaría en cambio B más A negada. Sí. Luego para el otro, ¿cómo me quedaría? Me quedaría B negada más A. Y luego, ¿qué tengo que hacer? Acuérdense que los maxter es los productos de la suma y luego sumar todo esto, ¿no es cierto? Sería B, el producto de las sumas, B más A, ¿no es cierto? Esto por B más A negado. Y esto por, si ven cómo trabajar con los ceros no me conviene. Sí, está claro por qué. Inge, una pregunta. ¿La entrada G no se le toma en cuenta? Ah, sí, perdón, me estoy olvidando de la G. Entonces aquí sería, aquí me estoy olvidando, ¿no es cierto? G más, aquí G más, y aquí G más. Sí, sí, me olvidé de la G. Entonces, si se dan cuenta, aquí sería G más, ¿no es cierto? Sería este y multiplicarle por G más. Lo que quiero que se entienda es que más bien no me conviene trabajar con ceros, porque hay muchos. Entonces, ¿con qué me conviene trabajar? Con 1. Con los unos, porque tengo un hito. Entonces dice, a ver, vamos a analizar la primera salida. Sí, pues acuérdense, ustedes trabajan, ¿no es cierto?, por salidas. Entonces dice, ay, yo tengo ahí un 1. Dice, voy a trabajar con los minter. Entonces, con los minter nos acordamos la convención, ¿no es cierto? Cuando yo tengo un 1, escribo la variable, y cuando tengo un 0, escribo la variable negada, ¿no es cierto? Y ¿cómo me quedaría entonces? Ya me queda más facilito. Dice, ese sub 0 sería igual a G por B negada A negada. ¿Sí ven? Y ya está definida la salida S sub 0. Vamos a ver para S sub 1. Entonces, en S sub 1 tengo un 1, ¿no es cierto? ¿Cómo me quedaría ahí la función para S sub 1? GB negada A. Ajá, G, B negada A. Ahí está. Entonces, lo que quiero que se den cuenta es que me conviene trabajar con los unos y no con los ceros. Veamos para S2. ¿Cómo me quedaría S2? ¿A qué sería igual? GB anegada. GB anegada. ¿Cómo me quedaría para S sub 3? GBA. GBA. Listo. Entonces ya facilito, ¿no es cierto? Entonces yo construyo, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí colocaría una AND y colocaría estas variables. Y las no para ir negando. Entonces, eso no me demoro nada. En unos 2 minutitos ustedes en su cuaderno construyan. Mientras tanto, yo abro la simulación, ¿ya? Ya le pido a alguien que me mande al WhatsApp. Verán. No se demoren. Tienen ese sub 0, ¿no es cierto? ¿Qué tienen que hacer? Utilizar una AND y NOT. Niegan la A, niegan la B, y esas 3 variables ingresan a una AND y ya tienen ese sub 0. ¿Sí?
Entonces, hagan ahí un print screen, tomen una foto, lo que sea rapidito, y en su cuaderno dibujen cómo sería el circuito lógico para este decodificador. Mientras yo abro mi simulación. ¿Ya? Profe, ¿Todo? Vale. entonces en base a estas salidas que se sacó, armamos el circuito. Sí, ¿no? Claro, construyan el circuito. Sí, ya, o si quieren, trabajen en el Proteus para que les simulen, si no quieren hacerle en el papel. Sí, yo ya voy a abrir mi simulación para indicarles. ¿Terminaron, chicos? No, profe. A ver, veamos a alguien para anotarle el próximo clase. De pronto un minutito más, Inge, por favor. Ya un minutito, pero es facilito, solo con Ani, nota ahí rapidito, chicos. Un minutito.
Listo, a ver, veamos. Josué Sabando. Ya, Inge, ya le envió el WhatsApp. Envíame al grupo, al grupo ya, para verle todo. Entiendo. Sí. Eso, ya. A simple vista que le veo, también. Entonces, verán, les comparto, ¿no? Y lo que tiene Josué. Entonces, miren, este es el decodificador. Entonces, sí o no que tengo 3 entradas, A, B y G. ¿Me confirman que están viendo mi Proteus? Sí, Inge. Sí, Inge. Si ven, tengo 3 entradas, A, B y G. ¿Cierto? Entonces, si es que nos vamos acá a ver la función, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dice? Para obtener S sub 0, yo tengo que multiplicar G, B negada, A negada. Yo vengo acá. Para obtener S sub 0, tengo que multiplicar, ¿no es cierto? Era la G, B negada, A negada. Entonces, ingreso la G, a ver, tengo la A negada, que está facilita de verla, ¿no es cierto? Tengo la B negada y tengo la G. ¿Sí? Entonces, y ahí obtengo S sub 0, tengo S sub 1, tengo S sub 2 y tengo S sub 3. Con respecto a este circuito, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Todos obtuvieron eso? Sí, Inge. Sí, todo lo mismo. Entonces, verán. Entonces, ¿qué hace el decodificador? Y aquí lo vamos a ver mejor, ¿no es cierto? Entonces, dice, que mi compu es media lenta. Entonces, primerito, veamos, entendamos la tabla de verdad, ¿no es cierto? Entonces, primero que el gate está en 0. La habilitación está en 0. ¿Qué pasa? ¿No es cierto? Si yo tengo 0, 0, no pasa nada. Si tengo 1, 0, sigue sin pasar nada. Si tengo 1, 0, sigue sin pasar nada. Y si tengo 1, 1, sigue sin pasar nada. ¿Por qué? Porque el deco está apagado. Entonces dice, ¿cuándo sí ya se va a encender? Ya le habilito, ¿no es cierto? ¿Cómo tengo la entrada? 0, 0. Es decir, tengo 0 binario. ¿Qué salida se activa? S sub 0. Yo tengo aquí 1. Entonces, ¿qué valor tengo? Entonces, ¿a qué me refería, no es cierto? Dice, yo tengo prácticamente, tengo así, A y B, ¿no es cierto? Yo tengo aquí 1, 0. ¿Qué valor binario es este? ¿No es cierto? Es el 1 binario. Entonces, ¿qué salida se activa? S sub 1. Ya, ahora voy a colocar 1, 0. ¿Qué salida se activa? S sub 2. Y cuando tengo 1, 1, se activa S sub 3. ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta para resolverla con la simulación? Listo. Entonces está claro el funcionamiento, ¿no es cierto?, de un deco. ¿Qué hace? Me selecciona una de las salidas. ¿Cómo selecciono? Colocando el valor binario en las entradas. Así. Entonces este es el circuito que ustedes obtuvieron. Ahora, nosotros, ¿no es cierto?, como lo hemos dibujado como hemos trabajado en la simulación, nosotros tenemos que este deco, miren en sí, que es el decodificador binario. Un decodificador binario es este que ustedes lo ven aquí, pero encapsulado. ¿Okay?
Y ese encapsulado les venden a ustedes como un circuito integrado. ¿Sí? Si ustedes se fijan, ¿no es cierto? En mi simulación, yo como tengo que yo activo mis entradas y mis salidas, ¿cierto?, con nivel alto, es decir, yo les activo con 1 lógico. Entonces, miren, cuando pongo 0, 0 se me prende con 1 lógico. Entonces, ¿qué quiere decir? Ahí. Ya. Ya. Entonces, dice, para el diseño que nosotros acabamos de hacer, nosotros hemos activado las salidas con nivel alto, es decir, con un 1 lógico, pero también suele diseñarse decodificadores con salidas activas a nivel bajo. ¿Qué significa eso? Que el gate se active con un 0 lógico y que las salidas se activen con un 0 lógico. Sí, ¿cómo se representa esto de activas a nivel bajo? Con este círculo de aquí y colocando la negación en el gate. Es decir, que ahora la habilitación va a ser con un 0. ¿Y qué voy a obtener a las salidas? ¿No es cierto? Les voy a activar con un 0 lógico. Sí, entonces dice, para este ejemplo yo tengo un deco de 2 a 4 activas a nivel bajo. Entonces yo voy a tener ¿qué entradas? Voy a tener la entrada A, la entrada B. G, la habilitación, ¿no es cierto?, que se activa con 0 lógico. Y a las salidas voy a tener, ¿no es cierto?, las salidas habilitadas con 0 lógico. ¿A qué me refiero? Miren, cuando yo coloco un 1 en el gate, es decir, el deco no va a funcionar. ¿Qué quiere decir? Que no importa yo qué coloque en las entradas 0, 0, 1, 0, 1, 0 o 1, 1, no importa qué valores coloque a las entradas, las salidas todas van a estar deshabilitadas, es decir, van a estar en 1. Porque en este caso las voy a activar a nivel bajo. Si es que ya activo, ¿no es cierto?, el decodificador, es decir, la habilitación le coloco en 0, sí, ahora cuando tenga 0, 0, la salida, ese sub 0 se va a colocar en 0, el resto en 1. Si es que yo tengo 1, 1, la salida ese sub 3 se va a colocar en 0, el resto se va a colocar en 1. Sí, entonces dice, yo también puedo obtener este circuito, ¿no es cierto?, para que ahora el circuito digital sea activo por nivel bajo. Entonces, ahora, ¿qué tengo que hacer? Otra vez lo mismo, ¿no es cierto? Tengo que encontrar las funciones booleanas. Para eso, ahora, ¿qué me conviene? ¿Trabajar con los unos o trabajar con los ceros? Los ceros. Con los ceros. Me va a salir algo más simple. Entonces, para los ceros, acuérdense, ¿no es cierto?, con las ecuaciones Maxter, entonces yo voy a tener los productos de las sumas. ¿Cuál es la convención? Cuando yo tengo 0, escribo la variable. Entonces, mire, para ese sub 0 yo tengo el 0. ¿No es cierto? Pues cuando yo tengo un 0, ¿no es cierto?, escribo la variable. Pues, ¿cómo tendría? Ya. Entonces, ¿yo cómo tendría, ¿no es cierto? Para ese sub 0, ¿no es cierto?, cuando yo tengo un 0, escribo la variable, como la tengo. Entonces, ¿cómo la tengo? G negada más B más A. ¿Sí? Veamos para ese sub 1. Profesora, es que negada porque al principio se le cambió digamos, a la G como negada, ¿no? Sí, aquí mire, le tengo originalmente, esta es activa por nivel bajo, por eso le coloco la G negada. Coloco las variables como las tengo, porque aquí le tengo activo por nivel bajo. Esa es la diferencia. Entonces,
Entonces, ¿qué me decía la convención? Cuando yo tengo en la variable 0, escribo la variable. ¿No es cierto? ¿Cómo le tengo a la variable? Le tengo negada. Entonces, por eso le escribo G negada más B más A. Luego, ¿cómo tengo ese sub 1? G negada más B más A negada. ¿Por qué coloco A negada? Porque la convención me dice cuando tenga un 1, coloque la variable negada. ¿Cómo me quedaría el siguiente? Me quedaría S sub 2 sería G negado más B negado más A. ¿Y cómo me quedaría el último? Me quedaría S sub 3, me quedaría G negado más B negado más A negado. ¿Sí? Entonces ya tengo yo la función para cada una de las salidas. ¿Qué tengo que hacer? Construir el circuito. Pero ahora, ¿qué compuerta voy a usar? Mije, pero ¿no se supone que en Maxter cuando es 0 no debería ser negado? ¿Por qué le niega la G? Porque la G se habilita por bajo nivel. Mira, la G ya está, se habilita por bajo nivel. Por eso en la tabla de verdad ya le coloco la G negada. Si tú tuvieras aquí solo G sin negar, es decir, activo por alto nivel por un 1, acá le colocaría solo G. Pero ¿cómo está tu variable G? Está ya por default negada. Ah, ya. Colocas la variable. Ya, muy bien. Entonces, ahora yo les decía, construyamos el circuito. ¿Qué compuerta voy a usar ahora para cada una de las salidas? Antes usamos la AND, ahora tengo que usar ¿cuál? OR y NOT. La OR, ¿no es cierto? Y bueno, y las NOT, ¿no? Que es para variar la G, la P y la A en donde corresponde. Entonces, básicamente, ¿sí o no que obtendríamos este circuito? Sí, en donde yo tengo S sub 0, tengo la G negada, B negada más A negada. Veámosle en el Proteus para entenderle mejor. ¿Me confirman, chicos, que están viendo el Proteus? Sí. Bueno, entonces, esta debe ser mi habilitación, debe estar construida como así. Entonces, yo le voy a colocar en 1. Acuérdense que este está activo por bajo nivel. Pues cuando yo tengo 1, ¿qué dijimos en la tabla de verdad? Cuando yo tengo un 1, no me importa lo que yo tenga en las entradas. Todas mis salidas van a estar en 1. Activo por bajo nivel. Entonces, miren, yo coloco, varío esto, no cambia nada de mi salida. ¿Cierto? Ahora sí, voy a activar el gate. Le activo con un 0 lógico. Le activé, ¿no es cierto? Entonces, veamos. Ahorita, ¿en qué valor binario tengo? Las dos variables A y B en 1. Tengo 1, 1. Por lo tanto, ¿qué salida se me activa? Se me activa la S sub 3. Está activa por bajo nivel. Pues, ¿cómo se me activa? Apagándose. Contrario de lo que vimos arriba. Si yo tengo 1, 0, ¿qué salida se me activa? Por bajo nivel, la 1, porque tengo un 1 binario. Si yo tengo 0, 0, se me activa S sub 0. Si yo voy a poner el 2 binario, ¿qué LED se me activa? S sub 2, son activas por bajo nivel. ¿Sí está claro? Sí. Listo, hasta ahí quedémonos. Y la siguiente, el martes continuamos y terminamos este tema.
Si es que no tienen preguntas, chicos, pueden salir. Para el laboratorio nos estábamos conectando con este mismo link. Ya no me acuerdo. Sí, era con el mismo, Inge. Ay, entonces voy a cerrar esta sesión para que se me cree la grabación, para subir la grabación de la materia. Inge, antes de que siga la sesión, ¿me puede ayudar con la asistencia, por favor? Es que tuve un pequeño problema con mi internet en la mañana y no me pude conectar a tiempo, pero sí ¿Cómo es entre tu nombre? Paul Gentibug, por favor. ¿Alguien más? Yo, profe. Feijóo Luis. Gracias, Inge. Villavicencio Kevin también, ingeniero. Muchas gracias. Buen día. Diego Jara también, Inge. Listo, Luis y Kevin Villavicencio. Listo. Listo, chicos, entonces nos conectamos a las 8:10 ya. Unos minutitos que se me genere la grabación con el mismo link. 10 entonces, Inge. Nos vemos.